Americana en Bronx, Nueva York, te invita a ver Definitivamente Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3 hasta el 6, dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Elevemos una oración a Dios en esta tarde para que Él sea obrando de una manera especial a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, Señor, en los amigos que nos escuchan en esta tarde, Señor, en este lugar. Oh, tú eres el que obras en cada corazón, en cada vida, Señor. En esta hora tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor, a abrir su corazón, a abrir sus oídos espirituales para que puedan recibir tu palabra, Señor, y guardarla y ponerla por obra en cada uno de sus corazones. Y obra de una manera especial en mi vida, Señor, dándome palabras de vida eterna, Señor. Tú eres el único que puedes obrar en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento una vez más. Y hablábamos hace 8 días de el llamamiento a una vida santa. Ese era el tema que hablábamos hace 8 días, y también mirábamos la definición de la palabra santidad, que quiere decir pues apartado, separado para Dios. Amén. Eso era lo que mirábamos la semana pasada. Ahora la pregunta que hacemos en esta tarde es: ¿por qué debemos de vivir en santidad? Primero, porque es un mandato de Dios. Y la palabra de Dios pues lo dice. Levíticos el capítulo 19, el verso 1. Levíticos el capítulo 19, el verso 1. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Eso es un mandato de Dios para el pueblo de Israel. O sea, Él es santo y Él está pidiendo que su pueblo sea santo. Y primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 16, dice Pedro: porque escrito está, primera de Pedro, el capítulo 1, verso 16, porque escrito está: sé santos, porque yo soy santo. Hermano, o sea que esa es la primera razón por la cual usted y yo debemos de ser santos, de buscar la santidad, porque es un mandato de Dios. Ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros vivamos cada día en santidad. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Porque Él es santo. Segundo, eso lo podemos encontrar en Efesios el capítulo 5, el 27. ¿Por qué debemos de vivir en santidad? Y Efesios el capítulo 5, 27 pues nos lo dice: porque Él viene por una iglesia gloriosa. Amén. Que no tuviese mancha ni arruga y cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia apartada del mal, Él viene por una iglesia perfecta.
Por esa razón tenemos que vivir, hermano, cada día de nosotros en santidad. Tenemos que vivir lo que decimos ser, como lo decíamos hace 8 días. Si usted y yo somos cristianos, tenemos que vivir lo que decimos ser. Obedecer la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Por eso el tema en esta tarde es: tenemos que ser diferentes. Dígale a su hermano que está al lado, dígale: tenemos que ser diferentes. Amén. Y tercero, también podemos encontrar en Colosenses el capítulo 1, el verso 13. Otra de las razones por las cuales debemos de vivir en santidad, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Nos ha librado, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas o del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Amén. Por esa razón, hermano, usted y yo debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. Por esa razón, usted y yo en esta tarde debemos de estar agradecidos con Él y obedecer su palabra, hacer su voluntad y vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Vivir en santidad, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sé santos porque yo soy santo. No podemos vivir como vive el mundo. Aunque estamos en el mundo, vivimos en este mundo, pero no podemos vivir como vive el mundo. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a cuántos les gusta hacer la voluntad de Dios? Qué bueno es hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hay en Apocalipsis el capítulo 1, el verso 3, donde leíamos al principio. Ahí podemos ver 3 palabras claves para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar cuáles son esas palabras. Apocalipsis capítulo 1, el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. O sea, ahí podemos ver 3 palabras claves. Bienaventurado quiere decir dichoso, que goza de los beneficios de Dios. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Y la palabra de Dios está diciendo: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. A ver, ¿a cuántos les gusta leer la palabra de Dios? ¿A cuántos les gusta sacar tiempo para leer la palabra de Dios? Y felicite a su hermano que está en esta tarde, en este lugar, porque nos hemos esforzado para escuchar la voz de Dios. Y la Biblia dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda, dice la tercera palabra, las cosas en ella escritas. ¿En dónde las vamos a guardar? Las vamos a guardar en nuestro corazón. En nuestro corazón es que las vamos a guardar, para que cada día meditemos en ella y pongamos la palabra de Dios en práctica en nuestro diario vivir. Gloria al Señor, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo es el que está cerca? Pues el cumplimiento de esta profecía, el cumplimiento de lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Y el tiempo está cerca. Hermanos, yo no sé usted si medita el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero si los apóstoles, ellos dijeron que en su tiempo, ¿cuántos años atrás ellos dijeron que el tiempo estaba cerca? ¿Cuánto más lo debemos decir nosotros que estamos en este tiempo que nos ha tocado vivir? Cuando han pasado los años, cuando la palabra de Dios se está cumpliendo y vemos que la venida del Señor se acerca a pasos agigantados por todo lo que estamos viendo acontecer
en el mundo entero. ¿Y qué es lo primero que ha de cumplirse? ¿Qué es lo primero que nosotros estamos esperando? Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué nos preparamos? Hermano, para el encuentro personal con Dios. Porque Dios va a levantar su iglesia. Y eso lo dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. Dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Esa es nuestra esperanza, hermano, porque el Señor lo prometió, y Él lo que promete lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que Él vendrá, y cada uno de nosotros debemos de estar preparados, y la palabra de Dios nos dice que el tiempo está cerca. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 1. Él está diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y Él dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Otra traducción dice ese verso 3 de Primera de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 3, en otra traducción dice: todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Así que si queremos alcanzar las promesas de Dios, hermanos, si queremos alcanzar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren, en la Biblia hay cerca de 7,000 promesas para los hijos de Dios, para cada uno de nosotros. Y una de esas promesas es que Él prometió venir por su pueblo. Así que si queremos alcanzar esas promesas, hermanos, tenemos que esforzarnos cada día. Tenemos cada día que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos dio ejemplo para que cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. En Génesis, el capítulo 12, tenemos un maravilloso ejemplo. Génesis capítulo 12, y vamos a leer esta palabra. Génesis capítulo 12, del verso 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, allí podemos ver que Dios le está haciendo a Abraham una promesa. Pero para Abraham alcanzar esa promesa, hermano, él primero tiene que creer a la voz de Dios. Luego tiene que obedecer
y despojarse de lo que tenga que despojarse con tal de alcanzar esas promesas que Dios le había dado. No era fácil lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, desprenderse de su familia, desprenderse de su tierra, desprenderse de sus amistades. Y todos nosotros sabemos lo duro que es desprendernos de nuestras familias, de nuestra tierra y de nuestras amistades. Aunque venimos de lugares diferentes, sabemos lo difícil que es separarnos del lugar de donde nacimos, del lugar o del lado de la familia, de nuestras amistades. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré. Una tierra que fluye leche y miel, y te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y bendito el que te bendijere y maldito el que te maldijere. O sea, era tremenda promesa, tremenda bendición. Pero si él quería alcanzar esa promesa, tenía que esforzarse y tenía que despojarse de algunas cosas. Ahora pregunta: ¿por qué tenía que salir de casa de su parentela? ¿Por qué Abraham tenía que salir de ahí, de su casa, de su familia, de esa tierra donde había nacido? Hermano, porque la palabra de Dios nos dice que los padres de Abraham y su familia eran idólatras, adoraban a otros dioses. Aún Abraham era idólatra, servía a otros dioses. Y la palabra de Dios lo dice. Josué, el capítulo 24, el verso 2. Vamos a leerlo. Josué, el capítulo 24, el verso 2. Y qué bueno que usted, hermano, pues mientras se encuentra, aprendiera a cargar una libretica y un lapicerito para que anotara todos estos textos bíblicos, porque a veces no somos muy hábiles para buscar en la escritura, pero podemos anotar esos textos y luego en la casa pues los repasamos con más tiempo. Y dice Josué capítulo 24, el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hermano, por eso Dios le pidió a Abraham que saliera de esa tierra, que saliera de su parentela. Y Abraham le creyó a Dios, Abraham le obedeció a Dios y se despojó de todo lo que le impedía recibir la promesa de Dios, recibir la bendición de Dios. Se despojó de todo eso, gloria al Señor Jesús. Si él quería esa promesa, tenía que obedecer. Tenía que obedecer. Y nosotros pues vemos por la palabra de Dios lo que este hombre hizo con tal de alcanzar todas esas promesas. Así que es un hombre de ejemplo para que usted y yo imitemos y alcancemos las promesas de Dios. Dile a tu hermano que está al lado: ¿de qué tienes que despojarte para alcanzar la bendición de Dios? ¿De qué tienes que despojarte? Hermano, Abraham se despojó de su familia, de su tierra. Nosotros nos despojamos para llegar a esta tierra, ¿cierto? Nosotros nos despojamos de nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestros amigos, para estar en esta tierra, en una nueva nación. Abraham se despojó para recibir las promesas de Dios. Ahora, ¿de qué tenemos que despojarnos nosotros para recibir la bendición de Dios? Tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos impidan recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 4 sigue diciendo. Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 4. Dice:
Apocalipsis 1:4 dice Juan a las iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y diga conmigo: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Repita: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa es la otra palabra que quiero que en esta tarde meditemos. Él nos amó y nos lavó, dice la palabra de Dios, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Reyes y sacerdotes para Dios. A veces el enemigo quiere hacernos creer que usted y yo somos un don nadie, que somos cualquiera por ahí. Pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo, o cada uno de nosotros, somos reyes y sacerdotes para Dios. Así que tenemos que valorar la posición que usted y yo tenemos. Ahora, lo que quiero que usted y yo meditemos en esta tarde es cómo viste un rey. Imagínese usted cómo viste un rey, con su vestidura de realeza, su corona, ¿no? Jesús, que era el Rey de Reyes en su humanidad, en esta tierra, y que sigue siendo el Rey de Reyes, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en su humanidad en esta tierra, Él tenía una túnica especial, una túnica diferente. Era tan diferente esta túnica y tan especial que los romanos no la quisieron romper. Se echaron suertes para ver quién se quedaba con esa túnica. O sea, el rey tiene un vestido real, tiene un vestido especial. Ahora miremos también el sacerdote. El sacerdote también tenía una vestidura especial, y esta vestidura era dada por Dios. Éxodo el capítulo 28, el verso 1. Éxodo el capítulo 28, el verso 1. Dice la palabra de Dios: Éxodo 28, el capítulo 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y sigue diciendo el verso 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan vestiduras, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, esto es tremendo. O sea, Dios, dice el verso 3, repitámosle: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, esos vestidos no lo hicieron cualquier sastre por ahí, no lo hizo cualquier sastre. Esos fueron hombres llenos de sabiduría, a quien Dios les dio sabiduría, porque eran trajes especiales que Dios ordenaba para el sacerdote y los hijos del sacerdote. Y sigue diciendo el verso 4: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y cuando llegó el momento de la consagración de Aarón y de los hijos de Aarón,
allá en Levíticos el capítulo 8, allí nos habla que Aarón y sus hijos llegaron con sus propias vestiduras, o sea, con las vestiduras que ellos tenían. O sea, digámoslo así, con sus propios harapos, llegaron ahí con sus vestiduras. Pero había una orden de Dios. Iba a ser la consagración de ellos, de Aarón y de sus hijos, y ellos tenían que quitarse en esos vestidos y ponerse en los vestidos que Dios les había dado. Y dice Levíticos el capítulo 8, el verso 5. Y dijo Moisés a la congregación, Levíticos 8:5, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el epo y lo ciñó con el cinto del epo y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y tumín, una vestidura especial. Aarón había llegado con sus propios vestidos, pero había sido despojado de sus propios vestidos, porque esos vestidos no le servían para ejercer el sacerdocio. Ahora Dios le había dado una nueva vestidura. Él tiene que ser lavado y nuevamente vestido con la vestimenta que Dios le había dado. Y dice el verso 13, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado, como Jehová le había mandado a Moisés. Hermano, como podemos ver, esta era una vestidura dada por Dios. Una vestidura que el que ejercía el sacerdocio pues tenía que usar. Ahora la pregunta es, recordemos que leíamos hace unos instantes que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Somos hijos de Dios. ¿Cómo debe de vestir el cristiano en el mundo en el cual estamos viviendo? Un mundo lleno de modas, un mundo que usted y yo vemos que a veces la gente quiere impresionar. Y esa es la pregunta que tal vez muchos se hacen. ¿Cómo debe de vestir el cristiano en el día de hoy? Pues la Biblia tiene la respuesta a todas estas cosas. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, porque vamos a entender todo lo que usted y yo no entendamos. La Biblia dice que usted o cada uno de nosotros o los hijos de Dios debemos de vestir con pudor y modestia. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Y traje una porción bíblica en Primera de Timoteo, el capítulo 12, el verso 9, pero la traje en la traducción lengua actual. Así que usted va a escuchar esta traducción, y si trajo una libretica por ahí, pues anote este texto y luego pues lo lee en su casa. Primera de Timoteo, el capítulo 12, el verso 9, y dice de la siguiente manera: también deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o de adornos de perlas, ni ropa muy cara. Más bien, que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de mujeres que aman y respeten a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios manda. Y no solamente las mujeres, también el cristiano. El cristiano debe de vestir con pudor y modestia.
Dice la palabra de Dios, con decencia y modestia, y también con sencillez. Hermano, déjeme decirle algo en esta hora. Debemos de hacer la voluntad de Dios, debemos de hacer o obedecer la palabra de Dios. El cuerpo es para cubrirlo, no para mostrarlo. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Escuchaba a un predicador hace días que este hombre decía que hoy en día hay muchas personas que no se visten, sino que se tapizan. Si alguno no lo entiende, son aquellas personas que se aforran su cuerpo con su vestido. Y yo le agrego a esa buena palabra, ¿será que de pronto no les alcanza el salario para comprarse en un vestido más ancho o una falda más larga? Porque uno los ve por ahí en las calles caminando, uno los ve y son jalándose en su ropa para poder lanchar un poco, o de pronto las faldas estirándolas un poco para que estire. O sea, para que no tengan esos problemas, hermano, debemos de vestir con pudor y modestia. Porque el cuerpo no es para exhibirlo, el cuerpo es para cubrirlo. Gloria al Señor Jesús. Eso es lo que manda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos jóvenes que les gusta ir al gimnasio y se ponen esas camiseticas ajustadas al cuerpo para mostrar ahí sus buenos músculos, para que de pronto las señoritas ahí vean sus buenos músculos. Pero hermano, el cuerpo no es para exhibirlo. Por eso esta palabra no es solamente para las hermanas. Esta palabra también es para los hermanos. Para cada uno de nosotros es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bueno es el Señor. Así que debemos de tener cuidado. Como hijos de Dios tenemos que ser diferentes. Como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de conducirnos. Ahora otra pregunta. ¿Y qué del adorno? Es una pregunta que mucha gente nos hace por ahí. ¿Y qué del adorno? Pues déjeme decirle que la Biblia tiene también la respuesta a todas estas cosas. Dice Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 3, en la versión Dios habla hoy. Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 3, en la versión Dios habla hoy, porque me gusta estudiar en diferentes versiones y me encantó esta versión. Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 3 dice que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Hermano, esto nos quiere decir a cada uno de nosotros que la belleza no depende de las apariencias. La belleza depende es de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. De eso depende la belleza. La Biblia me dice a mí que Jesucristo en su humanidad era sin atractivo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La apariencia del Señor no era hermosa, o no era la más hermosa, era sin atractivo. No había en él belleza ni esplendor. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Si usted lee Isaías capítulo 53, el verso 2, ahí lo dice. O sea, no era su aspecto atractivo. Pero ¿qué
marcó la diferencia en él. ¿Qué fue lo que marcó esa diferencia? Que las multitudes lo siguieron, porque por donde él se movía las multitudes lo seguían. Hermanos, lo que marcó la diferencia en él fue su humildad, fue su bondad, gloria al Señor, su sencillez. Eso fue lo que marcó su diferencia. Su sencillez, su humildad, su bondad, el trato con las personas que él tuvo. Eso fue lo que marcó la diferencia y por eso la gente lo seguía. Cuando usted lee el ejemplo de Ruth, esa historia de Ruth en la Biblia tan hermosa, usted se va a dar cuenta que cuando Ruth llegó a tierra de Israel y estaba trabajando allí en los campos de Boaz, de aquel hombre rico de aquella región, y cuando Boaz vio a aquella mujer, quedó encantado con su belleza. O sea, le movió el corazón porque Ruth era hermosa. Pero con el pasar del tiempo, déjeme decirte algo, con el pasar del tiempo se dio cuenta que el carácter que esta mujer tenía era más hermoso y maravilloso, y se enamoró de eso, de esa sencillez, de esa amabilidad, de esa humildad, de esa bondad, que el carácter era más hermoso que su belleza. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que no es la belleza exterior lo que a veces cautiva al ser humano o a Dios, no es lo que hay allá dentro del corazón. Hermano, mira, yo he visto mujeres hermosas, y yo creo que cada uno de ustedes también las han visto, los varones o también las hermanas, y llenas de adornos. Pero cuando abren sus labios para expresarse, hermanos, salen unas palabras tan terribles, salen unas expresiones tan terribles, un vocabulario soez que daña esa belleza exterior. A veces son mujeres que cuando abren sus labios son llenas de odio y cuánta cosa hay. Y todo eso daña esa hermosura, daña esa belleza. La belleza, hermano, que vale delante de Dios es la que hay en el corazón. Esa es la belleza que vale, y esa es la belleza que usted y yo tenemos que buscar. Ahora otra pregunta: ¿a quién queremos agradar? ¿A Dios o a los hombres? La Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque si servimos al uno, menospreciamos al otro. No podemos servir a dos señores. ¿A quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a Dios o a los hombres? Pero si estamos en esta tarde, en este lugar, y si nos hemos esforzado para estar en este lugar, pues hermanos, nos damos cuenta que queremos agradar es a Dios. Queremos agradarlo a Él. Gloria al Señor por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Cada uno de nosotros estamos aquí para agradarlo a Él, porque estamos en deuda con nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha lavado, nos ha limpiado nuestros pecados con su sangre. O sea, ha limpiado nuestra vida con su sangre, nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Hermano, y no solamente eso, sino que también nos ha hecho reyes y sacerdotes. Mire lo bueno que es Dios. Y no solamente eso, sino que nos ha dado una promesa maravillosa. Y una de esas promesas es que Él volverá por su pueblo. Esa es una de las promesas que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Por eso leíamos allá en Apocalipsis el capítulo 1, el verso 3. Bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mira, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. La Biblia lo llama el tiempo de los gentiles, porque cuando llegue el cumplimiento de los gentiles, dice la Biblia, cuando llegue el cumplimiento de los gentiles, Dios se volverá a su pueblo Israel. ¿Y cuándo se va a cumplir el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles se va a cumplir cuando Dios se lleve a su iglesia. Cuando Dios se lleve su iglesia de esta tierra. Lo que cada uno de nosotros estamos esperando es el recogimiento espiritual. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos iremos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo y estaremos con Él por toda la eternidad. Ese día es cuando termina el tiempo de la gracia, o sea, el tiempo establecido por Dios para los gentiles. O sea que el tiempo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es llamado el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Significa el favor de Dios. También se define como favor inmerecido por Dios. Eso es lo que significa la gracia. ¿Qué era lo que nosotros merecíamos? Lo que nosotros merecíamos era el castigo de Dios. Lo que nosotros merecíamos era el juicio de Dios, la ira de Dios, el rechazo de Dios, el enojo de Dios por el pecado de cada uno de nosotros. Esa era lo que nosotros merecíamos. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Eso lo dice la palabra de Dios. Efesios el capítulo 2, el verso 4. Dice, Efesios capítulo 2, el verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces ahí podemos ver con claridad que la palabra de Dios dice que estamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia soy salvos, dice la palabra de Dios. Así que lo que nosotros recibimos de parte de Dios fue la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios y la bondad de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Éramos culpables delante de Dios. Estábamos sentados en el banquillo de los acusados. Ahí estábamos cada uno de nosotros. No había esperanza para cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo también dice un precioso texto a los romanos. En Romanos el capítulo 5, el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición tan grande! Aquí, así que lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, fue que tomó nuestro castigo, tomó nuestro lugar. Ese lugar que
usted y yo merecíamos tener, o que merecíamos usted y yo, Él lo tomó en lugar nuestro. Él se hizo merecedor del juicio por nuestras culpas en Él. Y por causa de ese sacrificio, ahora hay vía libre para que Dios derrame su favor, derrame su gracia sobre cada uno de nosotros. Hermano, esta es una bendición maravillosa. Eso fue lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Eso fue lo que Él hizo por cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros en esta tarde nos pudiéramos gozar delante de su divina presencia, para que cada uno de nosotros en esta tarde pudiéramos sentir su presencia. Y déjeme decirte algo, la presencia de Dios aún está en esta tarde, en este lugar, para todos aquellos que quieran abrirle el corazón al Señor, para todos aquellos que quieran abrirle su vida, para que Dios obre de una manera especial en cada una de sus vidas. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Eso fue lo que Dios hizo por ti. Eso fue lo que Dios hizo por mí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano? ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. La puerta está abierta. El camino está trazado. Y el Señor lo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario que hay vía libre, hermano, para que podamos entrar a la presencia de Dios. Así que eso fue lo que Él hizo por nosotros. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? ¿O qué tiene que hacer la humanidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? San Juan, el capítulo 1, el verso 11. Hay un texto muy conocido por todos. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino al pueblo de Israel y ellos no le recibieron. Pero dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros: creer en Jesucristo y obedecer su palabra. San Juan, el capítulo 3, el verso 16 también lo dice. Un texto muy conocido por todos. San Juan, el capítulo 3, el verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, esa es la expresión que usa Juan, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la responsabilidad del ser humano: creer en Él. Y dice el verso 18 de San Juan 3: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la responsabilidad nuestra: creer en Jesucristo. Mira, hermano y amigo, Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios no juzga ni condena al ser humano cuando comete un pecado, o cuando falla, o cuando comete un error. No, Él es grande y misericordioso, y nos ha dado esta oportunidad en esta tarde, porque aún estamos en ese tiempo de la gracia. No se ha cerrado el día
de la gracia, el tiempo de la gracia. Pero el tiempo está cerca. Él está dando oportunidad, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios es muy paciente. Mire, el día de la gracia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. No durará para siempre. En los días de Noé Dios dio un tiempo de espera. Fueron aproximadamente 100 años que Dios dio esa oportunidad. 100 años Noé construyendo esa barca y Noé siendo pregonero de justicia. 100 años el Señor dio la oportunidad, pero ese tiempo también se acabó. Dios cerró la puerta del arca. Y usted y yo, a través de la historia de la palabra de Dios, ya sabemos lo que pasó. Hubo un periodo de gracia y luego Dios cerró la puerta del arca. Ahora la gracia de Dios en nuestros días, hermanos, se ha extendido con nuestro calendario que usamos por 2015 años. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de la iglesia allá en Jerusalén, cuando los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo, ahí empezó el tiempo de la gracia. Se ha extendido por 2015 años. Y hay personas o cristianos que se han conformado a vivir una vida conforme a su manera de creer o de pensar, o conforme le enseñaron sus padres, o conforme me dice el vecino, o conforme le oí al predicador de la televisión o de YouTube o de quién sabe qué. Se han conformado a vivir de una manera egoístas, lo podremos decir, individual y egoístas. Y déjeme decirte algo: la única manera de recibir el regalo de Dios es creyendo y obedeciendo su palabra. Porque esto no es como yo creo, esto no es como yo pienso o a mi manera, o como me dice el vecino, o como me dice mi familia. No, esto es a la manera de Dios. Esto es conforme la voluntad de Dios. Si queremos recibir ese regalo de la salvación, si queremos irnos con nuestro Señor Jesucristo, hermano, tenemos que obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si algo le agrada al Señor, es que cada uno de nosotros hagamos su voluntad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿qué mandato le da Dios a los creyentes? Ya vamos a terminar. ¿Qué mandato le da Dios a los creyentes? Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 23. Primera de Juan 3:23. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ese es el mandamiento que Él nos ha dejado, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en Jesucristo, que obedezcamos su palabra, que hagamos su voluntad, que nos esforcemos cada día a hacer la voluntad de Dios, que nos esforcemos cada día a agradar a Dios, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos llegar a la estatura, a la medida de aquel varón perfecto, el cual es Jesucristo. Hermano, y siempre lo he repetido en este lugar, y siempre lo seguiré repitiendo: la obediencia nos llevará a la fidelidad, y la fidelidad nos llevará a la perfección. Allá es donde Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos.
Así que debemos de mirar el tiempo en el cual estamos viviendo. Hermano, no debemos de conformarnos tal vez en la manera en que estamos viviendo. No debemos de conformarnos. Debemos de examinar nuestra vida. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Debemos de decirle al Señor y decirle como dijo el salmista: Señor, examina mi vida y mira si hay camino de perversidad en mi vida y guíame por el camino eterno. Hermano, qué bueno es sentir la presencia de Dios. Qué bueno es sentir las caricias de nuestro Dios Todopoderoso. Pero para recibir las promesas de Dios, para recibir esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros, tenemos que obedecer la voz de Dios. Y la pregunta es: ¿será que estamos obedeciendo? ¿Será que estamos obedeciendo? Así que vamos a estar en pie en esta tarde y vamos a decirle al Señor que nos ayude de una manera especial. Para Dios no hay nada imposible. Y si usted necesita la ayuda de Dios, déjeme decirte, el Señor está en esta tarde, en este lugar. Y Él quiere obrar en tu vida de una manera especial. Él quiere obrar en esta hora en tu corazón de una manera especial. Y Él está llamando a la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y yo creo que la esperanza de cada uno de nosotros es irnos con el Señor Jesucristo. Hermano, esa esperanza es la que nos tiene en esta tarde, en este lugar. Esta esperanza es la que nos tiene en esta tarde, esforzándonos en esta tarde, en este lugar, porque queremos mejorar y queremos estar preparados para el encuentro con el Dios Todopoderoso, porque queremos irnos a reinar con Él por toda una eternidad. Pero ¿de qué tenemos que despojarnos en esta tarde? Hermano, examinémonos en esta tarde. ¿De qué tenemos que despojarnos en esta tarde cada uno de nosotros? Abraham se despojó de su parentela, de su tierra, de su familia, para alcanzar las promesas que Dios le había dado. ¿De qué tenemos que despojarnos cada uno de nosotros para alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros? Levante su mano, levante su voz y digámosle al Señor en esta tarde que nos ayude. Digámosle a Él que examine nuestra vida y que mire si hay camino de perversidad en nuestra vida y nos guíe por el camino eterno. Señor Jesús, te damos